Buenos días, somos el grupo conformado por Valeria Rieta, Arlet Chamorro, Suri Muñoz, Brian Hernández, Nicole Sarmiento y Dayana Castillo. En este video presentaremos los principales resultados del informe de laboratorio número 2 de Química Ambiental, correspondiente al análisis de los parámetros organolépticos del agua. Estos parámetros son esenciales porque nos permiten evaluar de forma sensorial la calidad del recurso hídrico a través de tres aspectos fundamentales, que son color, olor y sabor. Aunque no siempre implican la presencia de contaminantes peligrosos, sí influyen en la aceptación del agua por parte de los consumidores y, en muchos casos, pueden ser señales de contaminación natural o de origen antrópico. Nuestro objetivo fue analizar muestras de agua potable recolectadas en el municipio de Soledad, Atlántico, y verificar su cumplimiento con la resolución 2115 de 2007, que establece las características de calidad para el agua de consumo humano en Colombia. Los parámetros organolépticos son la primera referencia perceptible sobre la calidad del agua. El color puede deberse a sustancias disueltas o a partículas en suspensión. El olor se relaciona con compuestos volátiles, tanto naturales como artificiales, y el sabor se origina en las sales minerales o en sustancias químicas presentes. De acuerdo con la normativa, el agua de consumo debe ser incolora, insípida e inodora. Estos parámetros no solo influyen en la aceptación cultural y social del recurso, sino que también pueden advertir sobre riesgos sanitarios y ambientales, como la presencia de materia orgánica en descomposición, proliferación de microorganismos o procesos inadecuados de potabilización. La práctica comenzó con la toma de la muestra de agua potable en el municipio de Soledad del Atlántico. La recolección se realizó en las coordenadas 10.9135722, menos 74.781.921.2, coordenadas tomadas en Google Maps la noche anterior a la práctica de laboratorio. Para garantizar la representatividad y evitar la contaminación cruzada, primero se realizó la desinfección de la pluma de la que se iba a recolectar nuestra muestra. Primero se realizó el flameado de la boca de la pluma y luego se desinfectó utilizando alcohol etílico al 70%. Posteriormente a esto se dejó correr el agua por algunos segundos antes de recolectar la muestra. Se recolectó 1 litro de muestra en un recipiente esterilizado de 2.5 litros, asegurando el transporte a el laboratorio. Bueno, en la parte de color estuvimos utilizando una probeta de 50 mililitros en la cual medimos los 50 mililitros, los envasamos en dos beakers, los cuales eran uno de 120 mililitros y el otro de 300. Posteriormente uno de ellos lo filtramos en un embudo con un papel filtrador, lo cual pues lo filtramos. ¿Esto con qué fin? Con el fin de tener los resultados del color aparente y el color verdadero. Posteriormente también en un aparato llamado colorímetro. En el colorímetro estuvimos utilizando, cabe recalcar que en esta práctica fueron, en esta parte, dos aguas, que fueron el agua destilada y el agua potable, que pues era nuestro blanco de estudio, por así decirlo, nuestro analito en la práctica de laboratorio. El agua destilada con el fin de usarlo como un blanco de calibración, a partir del cual se iba a estudiar la otra agua. Utilizamos el agua destilada en el colorímetro como color 1. A partir de ello era nuestro blanco de calibración. Posteriormente también calculamos el agua que nosotros traíamos, que era el agua potable de Soledad, lo cual se usaron filtrada y no filtrada, lo cual nos arrojó ciertos resultados que pues ya a nosotros nos sirvió para hacer ciertos cálculos, lo cual nos dio dentro del parámetro, por así decirlo, de acuerdo a la norma 2115 otorgada por nuestro profesor. El sabor. En esta práctica usamos dos Erlenmeyer de 250 mililitros, en los cuales teníamos nuestra agua potable y el agua destilada, lo cual lo sometimos a una plancha de calentamiento a 40 grados centígrados. Se esperó
Luego, posteriormente, obviamente, se esperó que se enfriara para poder tratar con ellas. Se tomó un poco, obviamente no pudimos tomar, eso nosotros lo hicimos nosotros mismos, no pudimos tomar obviamente, pero sí detectamos el sabor de las aguas en nuestra boca, ya posteriormente con... Sabe como a... Hija, o te la vas a tragar, hija. En nuestra boca, ya posteriormente con la tabla de sabores ya nosotros diferenciamos más o menos cuál fue cada uno. Entonces, en la práctica de olor también fue lo mismo, 2 matraces Lemer de 250 mililitros, los cuales los sometimos a una plancha de calentamiento, pero en este caso no fueron de 40 grados centígrados, sino de 55 grados centígrados. Posteriormente esperamos que se enfriara para poder tratar con ellas y le detectamos los sabores, los olores, por así decirlo, de acuerdo a la tabla para más o menos guiarnos cuál puede haber sido el olor. Resultados y análisis. Los resultados obtenidos mostraron que el color aparente y verdadero de la muestra fue de 8,33 UPC, por debajo del límite de 15 UPC establecido por la normativa, por lo que cumple con los estándares. En cuanto al olor, tanto en frío como en caliente se reportó inapreciable, lo cual indica la ausencia de compuestos volátiles detectables. Respecto al sabor, fue considerado aceptable e insípido, lo que también concuerda con lo establecido en la resolución 2115 del 2007. En conclusión, el agua analizada en soledad cumple con los parámetros organolépticos normativos. Estos hallazgos son relevantes porque indican que al momento del muestreo el agua era apta para el consumo desde el punto de vista organoléptico. Conclusiones y cuestionario. Como conclusión general, la práctica nos permitió comprobar que los parámetros organolépticos son una herramienta útil para identificar rápidamente posibles alteraciones en la calidad del agua. En el caso de Soledad, el agua cumplió con la normativa vigente y no representó un riesgo inmediato para la salud. Sin embargo, la práctica también nos recordó la importancia de realizar estos análisis en distintos municipios y condiciones, así como de complementarlos con pruebas físico-químicas y microbiológicas. En el cuestionario destacamos que, primero, el olor debe evaluarse en frío y caliente, porque la temperatura facilita la liberación de compuestos volátiles, ofreciendo una valoración más completa. Segundo, las características organolépticas tienen un significado sanitario al servir como señales de alerta frente a contaminantes. Tercero, el origen de las alteraciones varía según el municipio. En Soledad se percibió cloro, en Pueblo Nuevos olores de agua estancada y en Sabana Grande un mayor color aparente. Cuarto, el consumo de agua en malas condiciones organolépticas puede causar enfermedades gastrointestinales y rechazo social al servicio de acueducto. Con esto finalizamos nuestra exposición y agradecemos su atención.